crees tú entonces que es la relación entre la filosofía y la ciencia? Realmente, la mayoría de las veces es esa la comparación que se hace. Y claro, bueno, también están... Luego vamos a hablar de otra cosa que yo quiero agregar, que es la relación entre filosofía y las supuestas ciencias humanas o ciencias sociales. Pero primero quiero hablar respecto de la relación entre la filosofía y las ciencias duras. Por ejemplo, la filosofía analítica, que pues, es un área que a ti te gusta, se ha dedicado fuertemente a querer hacer de la filosofía una ciencia, o tal vez no hacer una ciencia, pero a cientificarla demasiado, ¿no? Es decir, a estarla trabajando siempre con demasiada relación con la ciencia, como por ejemplo la neurofisiología, la neurociencia en general, neurofisiología, neurobiología, neuropsicología, etcétera, etcétera. Ha trabajado muy fuerte con la psicología, ha trabajado fuertemente también con la física en los últimos tiempos, con la matemática, la lógica, y eso es parte de esa obsesión, ¿eh? Recordemos por ejemplo el movimiento fuerte que hubo del empirismo lógico, ¿eh? O los positivistas lógicos, que realmente quisieron darle un tono totalmente no nuevo, es el mismo materialismo disfrazado de otra manera, pero le quisieron dar, prácticamente anular toda la filosofía que fuese inútil y reafirmar la filosofía como un conocimiento que posee utilidad. Entonces, no sé, ¿cómo crees que queda la relación respecto, luego de este acuerdo al que llegamos? ¿Cómo crees que queda la relación entre filosofía y ciencia? Es que no creo que haya una relación entre filosofía y ciencia como tal. ¿Tú crees? Es que sí, porque, bueno, vamos a retomar un poco acerca de lo que hablábamos acerca de Galileo y las cuestiones griegas. Yo creo que este afán de hacer la filosofía más científica es un fracaso. ¿Por qué? No creo que haya relación, porque yo lo estoy pensando desde Galileo, porque Galileo cambia cierto tipo de pregunta. Galileo ya no se pregunta en un por qué, sino hacia un cómo. Entonces yo creo que, tomando a Galileo como cierto tipo de antecedente de la tradición científica, yo creo que es esto un punto clave que se debe considerar siglos después, sea con el positivismo o con el materialismo, porque parece que al intentar estas corrientes darles una utilidad necesaria y forzosa a la filosofía, solo están intentando llevarla hacia otra perspectiva, y eso ya no es la filosofía. Eso ya es simplemente dirigir quizá cierto tipo de cuestiones o preguntas hacia un lado, y es ahí cuando se pierde la relación. ¿Sí me explico? Sí. ¿O qué opinas tú? ¿Has leído Gorgias, Demian? Sí, Gorgias. Gorgias. Sí, Gorgias, de Platón. Sí. Yo le digo Gorgias. Suena chido Gorgias. Bueno, ok. Ya. Eso no importa. El punto es, entonces debes recordar la escena en la que cuando está hablando Sócrates y le está hablando, creo que es Apolono. Bueno, Polono. Le está hablando respecto de la retórica. Le dice que Sócrates debería dejar de dedicarse a la filosofía y preocuparse más de cuestiones útiles, como la retórica, que son cuestiones más importantes, le dicen. Y ahí se frustra un poco y se empieza a enojar Sócrates y empieza a reclamar, ¿y qué es eso de lo más útil? ¿Estás seguro que es lo más útil? Y bla bla bla. Empieza toda el diálogo, como siempre, a preguntar. Pero parece ser que ya desde Platón siempre en la antigüedad se tuvo la idea de que la filosofía era algo inútil, que era conocimiento por conocimiento, era saber por saber, nada más. Es solamente eso. Recordemos cuál es el origen de la filosofía: es la curiosidad, es el asombro. Entonces, de ese asombro se quiere dar una explicación. Además que también hay otra cosa que creo que los amantes de la ciencia en ocasiones
olvidan demasiado, que es que la ciencia no es propiamente conocimiento, es únicamente capacidad predictiva experimental. Nada más. No se puede, no es lo mismo. Claro, ¿por qué lo digo? Porque por tradición etimológica, ciencia es lo mismo que episteme, que equivale a conocimiento. Pero la ciencia hoy en día no es propiamente conocimiento. Es una forma de saber, sin duda, pero no es un saber en un sentido absoluto. No alcanza una verdad innegable. Sabe respecto de ciertas cuestiones, sin duda, que son sus objetos de estudio, pero no puede decir ninguna cuestión de carácter general que sea absoluta, puesto que siempre la ciencia se está actualizando. Ahora, en la medida de que la filosofía logra dar estos enunciados que son absolutos, y que no son propiamente experimentales y no buscan tampoco la utilidad como si la ciencia, porque la medida que la ciencia busca una utilidad tiene un problema ahí, porque no puede alcanzar el conocimiento realmente. ¿Cuál es este problema? ¿Por qué no se puede alcanzar el conocimiento y al mismo tiempo la utilidad? No se puede alcanzar el conocimiento y la utilidad porque podría ser que existiesen conocimientos que fuesen absolutamente inútiles, o conocimientos que incluso sean hostiles. Bueno, en verdad es mentira en sentido extremo de Nietzsche, si recuerdas. Él dice que la verdad es una fábula, que en algún momento alguien inventó la verdad, y lo contrapuso a la mentira, y el fundamento de la verdad fue siempre, no la utilidad, pero la utilidad es una de las facetas de lo mismo. Fue la autoconservación, fue el servir al hombre, el salvar al hombre, el sanar al hombre, y todo conocimiento apunta o es, digamos, bueno moralmente y es correcto en la medida que ese saber proteja al hombre. Es así como se ha impuesto más o menos la tradición, y la tradición científica me refiero, y ha querido un poco entrometerse en las cuestiones de la filosofía. Pero el mismo Nietzsche, por ejemplo, dice que eventualmente podría existir algún conocimiento que, por ejemplo, atentara contra la vida, porque, por ejemplo, propender que las cosas son un caos y que en realidad todas las leyes que nos planteamos no son más que generalidades imaginarias del hombre. Como sí, ficciones, como por ejemplo lo plantea David Hume cuando hace su crítica a la ciencia. El mismo Nietzsche sostiene que el conocimiento, que lo que hasta ahora hemos llamado conocimiento científico no es más que una serie de metáforas de común aceptación. Es decir, hay ciertos principios que nadie está cuestionando, como por ejemplo que las cosas podrían ser absolutamente caóticas y no tener ningún orden, no tener ninguna explicación, y eso podría ser absolutamente un conocimiento. Podría ser, eventualmente hipotético, porque no hay forma tal vez de comprobarlo, pero imaginemos que todas las cosas, que nada pudiese ser realmente, nada tuviese realmente una explicación, y que fuesen nada más que invenciones de nosotros, es decir, que nada tuviese una verdadera regularidad. Entonces, este conocimiento anularía todos los demás conocimientos, todos los demás supuestos conocimientos que nosotros tenemos, y atentaría en ese sentido contra la vida. Eso sería muy filosófico, pero al mismo tiempo sería muy inútil, porque ¿de qué nos sirve llegar a saber que las cosas son incognoscibles, o que las cosas son inentendibles, o que no se puede dar una explicación de las cosas? No nos sirve de nada. Nos lleva a lo que podríamos llamar un nihilismo, a la anulación de todo saber. Pero no necesariamente la anulación de todo saber es algo negativo. Podría verse como algo positivo. Ahora, no sé qué, me gustaría preguntarte, y aquí yo creo que llegamos a un punto un poco, hilamos un poquito fino, porque
yo creo que tal vez te genera un poco de alguna problemática la idea del nihilismo, porque al menos a mí sí me la genera. Para mí es problemático el nihilismo. No, no creo que sea, no, es decir, bien, no aceptamos que la filosofía tenga que ser útil, pero llegar al punto de ser nihilista también es un defecto. Pienso que es arriesgado, pero Estás absolutamente perdido. ujú, sí, no sé cómo, no sé hasta qué punto puedo decir que la filosofía no tiene una utilidad a tal grado de que parezca que no se considere como un saber útil. Claro que si admito acerca de una utilidad en la filosofía, estaría todavía más lejos de caer en una posición o en una postura o aceptando alguna proposición acerca del nihilismo, pero es complicado. Es complicado. ¿Cuáles serían las consecuencias, a tu parecer, de caer en una postura o aceptar una postura nihilista? ¿Cuáles serían las consecuencias? Las consecuencias, ¿Qué precio habría? el precio es el precio que paga todo nihilismo. ¿Ah? Es la anulación de todo conocimiento vigente. ¿Ah? Y nada, y por tanto la libertad para que cada quien piense y haga lo que quiera, ya que no hay ninguna verdad absoluta, todas las verdades son absolutamente relativas, todo está absolutamente permitido. Creo que es eso exactamente también lo que critica Nietzsche. Si algunos tal vez aquí, más de algunos debe haber conocido el chiste de yo que sé, no soy científico, cuando preguntaban respecto de la relación entre nihilismo y Nietzsche. Bueno, Nietzsche quiere criticar el nihilismo, aunque él mismo fue nihilista en algún momento. ¿Ah? Y lo critica exactamente por esto. ¿Ah? Porque el hecho de que no haya nada estático, de que no haya nada universal en el ser humano o en el mundo entero, nos lleva a permitir todas las cosas, y eso nos deja inevitable de los consensos, que la verdad son más propios de la democracia, algo que no está muy de acuerdo Nietzsche, y son más propios de también, sería dejar todo en manos de lo que él llamaría el populacho, que es la gran masa, es decir, todo el conocimiento estaría bajo el juicio de la mayoría. No, naturalmente tienen que existir verdades que tengan un carácter absoluto, y si no las hay propiamente, el hombre tiene que crearlas. Bueno, es Nietzsche entonces el que propone que entonces si no hay nada universal, hay algo, entonces nosotros debemos crear la creación de nuevos criterios de verdad, donde Nietzsche propone la idea de perspectivismo y también la idea de voluntad de poder, donde por ejemplo, si alguno de ustedes ha leído por ejemplo el Anticristo, él inicia el texto diciendo que preguntándose qué es bueno y qué es malo. Él dice todo lo que aumenta la voluntad de poderío es bueno. ¿Qué es malo? Bueno, pues todo lo que la disminuye. Entonces bueno, esa es la postura de Nietzsche, no propiamente la mía, pero hay que sacar esa lección fundamental de que naturalmente que la filosofía no tenga que tener utilidad necesariamente no significa también que haya que caer en el nihilismo absoluto. Es decir, hay que buscar razonamientos que aspiren a ser razonamientos definitivos, es decir, razonamientos que tengan una cualidad argumental insuperable, que se propongan a sí mismos como verdad absoluta, aunque esa aspiración sea vana, aunque no se pueda lograr. Es mejor intentarlo en la medida de que haya un argumento suficientemente fuerte para imponerse sobre la sociedad entera, y que la sociedad entera funcione en base al conocimiento y no en base a las convenciones que ella tenga. Porque piénsenlo bien, si ustedes
porque tal vez ustedes podrían preguntar, ¿y cuál es el problema de que cada sociedad se rija por lo que ella quiera? Ahí el problema es bastante grave, porque podríamos caer, por ejemplo, en algunas tendencias muy recientes, como por ejemplo el multiculturalismo. Por ejemplo, algunos podrían sostener que, bueno, hay sociedades que están de acuerdo en que se la pida a las mujeres, entonces luego debemos aceptarlo. Otros dirán, bueno, la herejía debe ser castigada, o por ejemplo la sodomía también debe ser castigada. Luego eso ya que nace de una convención entre la sociedad, entonces luego es válido. Naturalmente todos tal vez tienen esas confusiones, que es muy común, el choque entre respetar la libertad de expresión y la cuestión de los derechos humanos. Pero los derechos humanos, no sé si se han dado cuenta, pero los derechos humanos no son derechos que hayan nacido de la nada, no estuvieron siempre en la mentalidad del hombre, no son cosas que el hombre se le debe respetar, no por un compromiso político, al contrario, es por el compromiso político, es una creación, no son naturales, no son innatos los derechos humanos, no existieron siempre, nacieron en un periodo determinado del tiempo, y nacieron porque los hombres estuvieron de acuerdo en crear cierto tipo de derechos que consideraron que eran pertenecer a todos en una sociedad, e incluso lo más seguro es que en un futuro, tal vez lejano, tal vez no, la cantidad de derechos humanos que hoy en día existen sean considerados ridículamente discriminatorios y ridículamente pocos para los que va a tener una sociedad del futuro. ¿Y por qué? ¿Por qué entonces una sociedad del futuro tendría más derechos humanos que la de ahora? Bueno, principalmente porque los derechos humanos no son una cuestión inalienable del hombre, son una creación del hombre, es el mismo proceso que me refería respecto del niño en Nietzsche. Es la capacidad creadora del hombre para encontrar verdades, argumentos que tengan una aspiración absoluta, una aspiración a dominar a todos, y no dominar en un sentido negativo, al contrario, a encontrar ciertas fórmulas de deber ser que tengan carácter definitivo, sean irrefutables. Así es como creo que tiene que funcionar la filosofía. Ese es el conocimiento verdadero, la aspiración a eso, a ese argumento irrefutable, aunque no lo alcancemos. ¿Qué dices tú? La filosofía debe pretender. La filosofía tiene la pretensión de alcanzar, dices, un argumento irrefutable. Irrefutable. Pero eso lo digo utilizando las palabras de Platón, naturalmente, sí. Porque yo me refiero naturalmente a una teoría del todo, o sea, no del todo, una metafísica, a eso yo me refiero, a alcanzar una metafísica que sea irrefutable. Porque la metafísica son los principios más altos, entonces a través de esos principios luego se van a sacar los principios de todas las ciencias, de la moralidad y de todas las demás cosas. Es la metafísica la digamos casi la piedra filosofal, la parte clave. Hay que alcanzar una metafísica que sea irrefutable, que alcance un carácter irrefutable, aunque nunca lo alcance a ser, pero tiene al menos que tratar de ser lo más fuerte posible, lo más sólida. Ahora Nietzsche también tiene una crítica a esto. Él dice que las cosas no tienen que aspirar a tener una coraza, como por ejemplo Spinoza cuando plantea una ética sacada según el orden de los geometras, es decir, algo que sea tan rígido que no pueda ser contradecido, sino que la postura de Nietzsche es más bien de que hay que crear valores, pero esos valores tienen que ser interesados, literalmente interesados en base a los proyectos que establezca la humanidad. Entonces, bueno, más o menos como para finalizar, no sé qué me dirías respecto de esta postura de alcanzar el argumento irrefutable, de alcanzar un sistema de carácter más absoluto. Que considero que
no necesariamente deba ser el objeto como tal de la filosofía, pero tampoco me niego a aceptar que todos, y de eso sí estoy seguro, creo que estarás de acuerdo conmigo, de que absolutamente todos los que hemos indagado en la filosofía y nos interesamos por ella, buscamos esto, sea voluntaria o involuntariamente. Solo que la diferencia entre unos y otros es que unos los aceptan y otros no. Tú querías hablar acerca de las ciencias sociales, ¿no? Ah, sí, la relación entre filosofía y las ciencias sociales. Sí, me dejaste mucho con la duda de qué querías decir acerca de ello. Porque bueno, así como a mí me parece que la filosofía no tiene que ir ni de la mano de la ciencia, ni depender de ella, sino que es absolutamente independiente, tiene que seguir su propia línea. Creo que es lo mismo con las las llamadas ciencias humanas. Realmente la filosofía me parece increíble que hasta el día de hoy siga siendo tenida como una ciencia humana o una ciencia o parte de las ciencias sociales, cuando la filosofía tiene una naturaleza absolutamente propia, tiene su propia forma de ver las cosas, y esa propia forma de ver las cosas no se introduce dentro del reducido campo de las áreas sociales, sino que se introduce en todo. Cuando yo, por ejemplo, hablo de filosofía de la naturaleza, ¿qué clase de idiota puede meter a la filosofía de la naturaleza dentro del campo de las ciencias sociales? O la lógica dentro del campo de las ciencias sociales. ¿Ah? O las lógicas para consistentes, o las cuestiones de inteligencia artificial, o las cuestiones de filosofía de la mente. Nadie, no se puede en el sentido absoluto. Pero sin embargo ahí está. A mí me parece la filosofía tiene que retomar en lo posible su lugar y establecerse como una disciplina absolutamente independiente de todas las demás ciencias, o todas las que se llamen ciencias de plano. La filosofía ni siquiera es una ciencia, y no le interesa ser una ciencia. Solo en sentido aristotélico es una ciencia, y en sentido platónico. Pero esta estupidez realmente de tenerla ahí, a mí en lo personal me agobia, porque es cierto que están reduciendo la filosofía a un campo bastante más diminuto de lo que es, y aspira también, además que recordemos lo que habíamos dicho en los primeros videos, la filosofía cuestiona los principios de todas las ciencias, todo lo que las otras disciplinas dan por sentado, la filosofía lo cuestiona. Todos pueden entrar en la filosofía, todas las ciencias pueden llegar a ser en cierta medida filosóficas, pero la filosofía en ninguna medida va a llegar a ser otra disciplina, es ella misma, siempre está dentro de su rango. La filosofía no se tiene que preocupar por las ciencias humanas, y no le tiene que tampoco que interesar la salud de ellas, el bienestar de ellas, ni nada por el estilo, sino que solamente se tiene que preocupar de ella misma, tampoco se tiene que preocupar de las ciencias. Ella tiene que trabajar de manera independiente en sus especulaciones y seguir tranquila. Creo que con esto ya explicamos, bueno, nuestra conclusión es común, pero creo que ya con esto explicamos acerca de nuestras perspectivas, acerca de cómo concluimos esto, de que la utilidad de la filosofía no la hay, sino que se le fuerza. Espero no hayan quedado demasiadas dudas. Si hay alguno que haya tenido alguna duda, podría dejarla en la caja de comentarios. Bueno, ok, me despido, chicos. Espero que hayan sacado alguna reflexión interesante de todo esto que hablamos, o hayan generado alguna opinión, si es lo posible también contar la de nosotros. Creo que no nos presentamos al inicio. Bueno, solo para recordar, yo soy Cándido, y él es Demian. Nos vemos, hasta la próxima.